Ahí está. Excelente. Bueno, hermanos, buenas noches tengan todos. Hoy martes nuevamente nos reunimos para poder compartir estos mensajes, para poder adentrarnos a la palabra del Señor desde un evangelio que es un poco difícil, pero pues trataremos de ir ahondando un poquito en este océano infinito, un océano que nos trae muchas libertades, podemos decirlo así, mucha cercanía al Señor. Recordemos que estas clases, la idea principal aquí no es que nadie pierda la fe, porque para eso pues, mejor me retiro y no vuelvo a dar clases. La idea aquí central es que podamos podar como esos arbolitos que desde pequeños los podan para que crezcan bien bonitos y sean robustos y fuertes. Esa es la idea. Y vemos desde el exégesis para que la teología, pues cada quien la podamos hacer. El Evangelio de Juan, como les dije yo, vamos a ver exégesis y vamos a ver hermenéutica, vamos a ver, o sea, teología. Creo yo que es importante para no caer en malos entendidos y no quedarnos ahí, porque el Evangelio de Juan sin la teología es un poco, es bien complejo, pero bueno, eso lo iremos viendo en el caminar. Vamos a dar gracias al Señor por tenernos acá, por esta comunidad que ya tiene más de casi un año de estar de martes a martes pendiente, y por sus vidas y por los que no pudieron estar, los que en este caso el ingeniero que se va a someter a una cirugía, vamos a pedir al Señor que sea Él que nos ayude y que nos dé fuerzas para afrontar lo que el destino y la vida nos sigue enviando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este evangelio que inspiraste a estos discípulos, a estos diferentes discípulos que fueron escribiendo a lo largo del tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido avanzar en 3 evangelios, nos adentramos al cuarto, y hemos podido ver cómo estos evangelistas son flexibles, cómo han podido cambiar tu mensaje para que fuera una buena nueva conforme a la realidad que ellos vivían. Señor, permítenos entender tu evangelio y poder transmitirlo a nuestras generaciones, a esta generación que exige un poco más de esfuerzo de nuestra parte, para que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos llevar tu mensaje como ese buen mensajero que camina, que es impulsado por tu Santo Espíritu. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, ya que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla para que nos adentremos a esta segunda parte de lo que es la segunda clase de lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a darle aquí. Damos belleza entonces. Y sí les voy a pedir que puedan cerrar sus micrófonos para que no se nos meta alguna interferencia. Pero, como les dije, vamos a la segunda clase del Evangelio de Juan. La clase número ya 16, número 17, perdón. En la cual, como siempre, tratamos de hacer un breve resumen de lo que fue la clase pasada. Y este no es la excepción. En la clase pasada, pues nos adentramos a lo que era el problema juánico. Un problema juánico que, como pudimos ver, hay muchas aristas en las cuales pudimos ver las diferencias entre Juan y los sinópticos y marcábamos más o menos 7 diferencias bien marcadas, como por ejemplo de contenido. Mirábamos que el evangelio de los sinópticos, para empezar, lo que mostraban era Jesús predicando el reino, Jesús como la primicia del reino, como el que venía a mostrar el reino, mientras que el evangelio de Juan lo que muestra es que Jesús es el reino. Entonces ya teníamos una gran diferencia de contenido. Decíamos que en el Evangelio de Juan solo aparece 2 veces reino, pero de una manera totalmente diferente a los sinópticos. También mirábamos las diferencias de geografía, mientras que los sinópticos, su gran fuerte, Galilea, el camino hacia Jerusalén y la última parte en Jerusalén. En el caso de la geografía, el Evangelio de Juan lo que muestra es un Jesús completamente instaurado en Jerusalén, en la parte de Judea, y que sube 3 veces a la parte de Galilea. Ya habíamos hablado de las bodas de Caná, de la multiplicación de los panes, de esas subidas, y cuando va a Samaria con la mujer samaritana.
del capítulo 4. Esas tres eran las subidas que tenía Jesús fuera de Galilea. También otra de las diferencias que teníamos era la forma de predicar. En los sinópticos predicaba con parábolas, con mensajes destinados para campesinos, para panaderos, para un montón de gente, que se le hacía probablemente más fácil poder hablar de ese lenguaje campechano que llamamos nosotros. Pero en el Evangelio de Juan, el lenguaje es totalmente diferente. El lenguaje es con unas alturas filosóficas, con mensajes profundos. Por eso el Evangelio de Juan, les decía en aquella clase, se le conoce como la águila. Esa águila que puede volar por los cielos y tener unas profundidades en su visión. Así era el Evangelio, así es el Evangelio de Juan, unas profundidades teológicas que nos muestra en su manera de predicar. También teníamos el contenido de las predicaciones. Y como él decía, uno predicaba el reino, otro se predicaba el mismo Jesús. Los milagros eran diferentes en las discusiones. Las discusiones en los sinópticos eran la ley, la ofrenda, el ayuno. En el caso de Juan es que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es Dios, que quien ve a Jesús ve a Dios, que le dice, muéstranos al Padre, y es que no te has dado cuenta que me estás viendo a mí, le dice a Tomás. Entonces vemos ese tipo de discusiones completamente diferentes a los sinópticos. También mirábamos los tipos de milagros. Hablábamos de que en el Evangelio, en los sinópticos, los milagros eran movidos por compasión de Jesús. O sea, un Jesús que se compadecía, un Jesús que sentía lástima, que le daba pesar a la gente, mientras que en el Evangelio de Juan, como vamos a ver en clase futura, se le conoce como signos. En griego, semeion. Esos son los signos del poder divino. Y el Evangelio de Juan enumera textualmente siete signos del poder divino, que igual los vamos a ver cada uno de ellos, para poder mostrar que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús, cada uno de los milagros que muestra Jesús es que Él es el enviado, por eso dice yo soy. Y en una de las preguntas que me hacían en la clase pasada yo les hacía ese paralelismo recordando en el Éxodo capítulo 3, verso 12-14, que es cuando Yahvé se le presenta a Moisés y le dice, yo soy. Hay que remontarse más o menos a unos 1200 años desde de lo que es la historia de salvación, o sea, la historia bíblica, no cronológica, sino historia bíblica, para poder entender quién es ese término de yo soy. Entonces, este evangelista, este escritor, el evangelista, que lo vamos a llamar Juan, así como lo llama la tradición, se remonta ahí para decir, aquel que anduvo con el pueblo de Egipto, con el pueblo sacándolos de Egipto, ese mismo que anduvo en aquel momento es el que vino a liberar al pueblo. Entonces, mostrando que Jesús es el yo soy. Otro de las diferencias era de ética. Recordemos que los sinópticos nos mostraban una conversión ética, una conversión de responsabilidad social, mientras que el Evangelio de Juan no pide ética, no pide ningún cambio, lo único que pide es creer. Y eso se puede malinterpretar, como lo vamos a tratar de definir el día de hoy. Luego otra de las diferencias es la filiación divina. En los sinópticos, como pudimos ver, para Marcos, Jesús es hijo de Dios desde el bautismo, y esto es bien importante, porque antes del bautismo para Marcos, pues no es importante. Para Marcos, el Jesús que nació y que estuvo probablemente 34 años caminando en la tierra, no es tan importante como hasta el momento en el que se bautiza, que probablemente se haya sido para los años 33, 34 de su edad, considerando que Jesús pudo haber tenido 37 años cuando murió. Entonces, para Marcos es eso. Para Mateo, Jesús se convierte en hijo de Dios desde la infancia. Es por eso que lo muestra como el nuevo Adán, y lo que vimos en las clases de Mateo, haciendo que el paralelismo con Moisés, el nuevo Moisés, mostrando ese paralelismo para mostrar que Jesús es el nuevo liberador del pueblo de Israel. Luego tenemos también en el Evangelio de Lucas que Jesús es hijo de Dios desde la concepción. Desde la misma concepción en el vientre de María, es ahí cuando comienza a ser el hijo de Dios. Y ya para el Evangelio de Juan, solo para el Evangelio de Juan, es desde la eternidad, o sea, desde siempre. Aquí hay un mensaje clarísimo y lo vamos a ver más adelante
que ya lo vimos, por cierto, en las primeras clases, que era lo que el judío entendía, que habían 7 cosas preexistentes. La Jejena, el Mesías, el Edén, el arrepentimiento, 7 cosas que estaban ahí. Pues una de esas era el Mesías. Entonces, Juan, cuando mira y hace este prólogo, mira esas 7 cosas preexistentes para decir, no, Jesús estaba antes que todo esto. Por eso es que en el Evangelio de Juan se muestra que Jesús es hijo de Dios desde siempre, desde la eternidad. Y la otra de la autoconciencia. Creo que hay un micrófono ahí encendido. La autoconciencia, en los sinópticos, Jesús nunca se da cuenta que es hijo de Dios. Jesús se entiende como un profeta escatológico. Recordemos que el escatológico es el de los dones últimos y definitivos. Un profeta apocalíptico, un profeta del fin del mundo. Mientras que en el Evangelio de Juan, el entendimiento de Jesús es un entendimiento de que Él ya es el rostro de Dios. De que quien ve a Jesús, ve a Dios. Entonces, vemos un montón de diferencias y eso es lo que viene a ser el problema juánico. Vimos también que habían las primeras respuestas y decíamos que no las aceptamos porque una de las respuestas era que el Evangelio de Juan nace como un complemento de los sinópticos. Pero vemos que en ninguna parte menciona de lleno a los sinópticos. Si bien es cierto, hay un cierto parecido, pero no de lleno. Otros decían que el Evangelio de Juan viene a contrarrestar o sería como mejorar a los sinópticos, pero no podemos decir que él viene a rechazar los sinópticos porque en ninguna parte muestra, critica frases de sinópticos o milagros, en ninguna parte critica contenido de sinópticos, no lo critica, pues, o sea, el Evangelio de Juan poco o nada conoció de los sinópticos. Las soluciones modernas habíamos encontrado que hay 2 tipos de escuela. Está la escuela inglesa, que si bien es cierto, dio ciertas ideas de lo que era un filósofo, supuestamente filósofos griegos, convertidos al cristianismo y por eso los mensajes tan elevados. Luego tenemos la escuela alemana, que fue la más grande, la precursora, que decía que probablemente era un gnóstico convertido al cristianismo. Entonces, eso nos invitó a conocer a los gnósticos. Entonces pudimos adentrarnos un poco a las mentalidades de los gnósticos. Primero podíamos ver el entendimiento de ellos sobre Dios, luego sobre el hombre, que era la materia, espíritu, y que todo lo que era cuerpo estaba contrario al espíritu, y ese dualismo, y mirábamos que esta corriente pues bebía de las religiones orientales, como las iraníes de aquel momento, ¿verdad? Lo que era el zoroastrismo, y que hasta el día de hoy todavía sigue impregnado en el cristianismo. Ese zoroastrismo, con el dualismo que ellos tienen o el pensamiento binario, afectó mucho el pensamiento de la cultura judía. Y al día de hoy todavía nos sigue afectando a nosotros los cristianos, porque seguimos agarrando el mundo como en 2 cosas, o bueno o malo, o desordenado o no desordenado. Yo he escuchado gente que dice, ay, es que yo soy bien desordenada, ay, es que yo soy bien olvidado. Y yo cuando escucho eso digo yo, pucha, ¿será que es desordenado completamente en toda su vida? ¿O es que será que es olvidado completamente en toda su vida? Nos hemos quedado en ese pensamiento binario, que realmente cuando nosotros mencionamos que somos olvidados, pues si lo mencionamos es porque así es. Entonces nuestra mente empieza a crear esa idea de que somos desordenados. Luego sobre la salvación, mirábamos cómo los gnósticos decían que como el cuerpo no importa, solo era creer, y el creer nos llevaba a tener un revelador, que era el que nos enseñaba esos conocimientos prohibidos, que solo ciertas personas las podían tener, y que solo el que conocía podía alcanzar la salvación, entonces el cuerpo no importaba, entonces había que humillar el cuerpo lo más posible. Entonces, ¿qué hacíamos? Bebíamos, comíamos, orgías, prostituciones, etcétera, 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 todo para humillar el cuerpo, pero como el cuerpo, la mayor humillación del cuerpo es en el pecado, entonces había que pecar muchísimo para poder humillar todo el cuerpo. Entonces,
y poder obtener la salvación. Y si no se obtenía la salvación, la alma regresaba y se encarnaba en otro cuerpo. Y así era un ciclo hasta que podía liberar el espíritu, porque el cuerpo es la cárcel del alma. Ya miramos que eran ideas platónicas. Sobre Jesucristo, pues mirábamos que los gnósticos creían que Jesús era una especie de ser eh, en imagen nada más, pero que era como un ser, un espíritu que se había encarnado en un cuerpo, en un aparente cuerpo, pero que no sufría, no le dolía nada, no era humano. Entonces esa era la idea que ellos tenían en Jesucristo. Luego, sobre cómo salva al hombre. Entonces, por ese tipo de revelaciones que habíamos visto. Entonces, eso más o menos es el resumen de la clase pasada. Hoy vamos a entrar a ver las soluciones, ya que hemos planteado el problema, de lo que es el problema juánico. A pesar de que las diversas respuestas han tratado de definir, de descifrar lo que es el problema juánico, ya, y a las muchas similitudes con las ideas de los gnósticos, los cuales llegaron a pensar que el autor, como les dije, la escuela alemana fue la que pensó que el autor del Evangelio de Juan era un gnóstico o un ex-gnóstico converso, y habíamos hablado que la escuela alemana era la primera, la precursora que llevaba eso, pero hoy en pleno siglo XXI, y para allá más o menos para el año 1960, ya lo vamos a ver, alguien utilizando este descubrimiento que fue la biblioteca de Nag Hammadi, la biblioteca de Nag Hammadi es ahí en el Egipto, en un monasterio encontraron 51 libros apócrifos, lo que llamamos apócrifos nosotros. Estos libros apócrifos están divididos en diferentes partes. Entonces, encontraron estos 51 pero que había relación de que probablemente han sido 71, pero 20 se perdieron. Entonces encontraron 51 apócrifos y empezaron a estudiarlos. Y se dieron cuenta, gente como el que vamos a ver en este momento, se llama Raymond Brown, empezó a detectar que la teología o la escritura, el lenguaje literario del Evangelio de Juan no era el mismo de los evangelios apócrifos. Yo las pasadas se los quería mostrar. Aquí está. Este es el, aquí está este es los 51 evangelios apócrifos. Estos los venden, como les dije la vez pasada, son accesibles aquí en Tegucigalpa. Entonces empezaron a estudiar los apócrifos y se dieron cuenta que no se parecían al Evangelio de Juan. Y entonces empezaron a surgir ciertas soluciones, aunque todavía al día de hoy hay un montón de gente que sigue pensando que el Evangelio de Juan copió a los gnósticos. Como sabemos en la parte bíblica, pues como es un arte, el estudio bíblico, es muy difícil que las soluciones sean exactas, como tal vez en las matemáticas o en la física. Entonces hay gente que piensa de una manera, pero lo que nos basamos nosotros es en los consensos bíblicos. Entonces, para esto se desarrolla la solución del problema. Y nosotros vamos a centrarnos en esta hipótesis, que probablemente es la más aceptada. Y esta fue desarrollada por un señor que se llama Raymond Brown. Como pueden ver en la foto, y eso me llena de emoción, un sacerdote católico. Probablemente la persona más inteligente o más ducha, más intrépida, el mejor exégeta de lo que ha salido del Evangelio de Juan. Este señor, que murió en 1998, propone una hipótesis y dice que las ideas que muestra el Evangelio de Juan no son coherentes con los apócrifos. Antes habíamos pensado que un gnóstico había desarrollado el Evangelio de Juan. Este señor vino, que pertenecía a una comunidad de San Sulpicio, que no es tan conocida, y dijo, no, el Evangelio de Juan es el punto de partida para los gnósticos. O sea, los gnósticos comienzan a desarrollarse después de leer el Evangelio de Juan. Este señor, este sacerdote, fue el primero que utilizó, fue uno de los primeros que utilizó el método histórico crítico, que es todo el método que estamos usando nosotros en la Iglesia Católica. Recordemos que el método histórico crítico se desarrolla en la Iglesia Protestante,
pero, y es por eso que la iglesia tenía como cierto miedo o cierto temor a acercarse al método. Pero este señor fue de los primeros en la iglesia católica que se metió de lleno al método histórico crítico y empezó a ver todas las virtudes que tenía. Este señor llegó al punto de ser uno de los investigadores más grandes habidos en la historia de lo que ha sido lo que es lo que es el método crítico. Y como les decía, Raymond Brown, un biologista norteamericano que murió para el año 1998, no en 1988, sino 98. Como les dije, fue uno de los primeros estudiosos católicos en utilizar el método histórico crítico en las Sagradas Escrituras. Oigan bien, esto se le consideró el más grande especialista en el mundo de habla inglesa del Evangelio de Juan. Fue tanto el impacto de este señor que durante su estudio le dieron 24 doctorados honoris causa en las universidades europeas y estadounidenses, muchas de ellas protestantes. ¿Por qué? Por el desarrollo que este señor le pudo dar. Actualmente se venden en librerías su obra, son 2 libros gruesos de lo que es el Evangelio de Juan. Cualquiera que quiera estudiar de manera más crítica el Evangelio de Juan, estas lecturas pues son obligatorias. Este señor, como les dije yo, desarrolló 2 tomos para 1996 que todavía hoy siguen siendo referencia. Entonces, este señor se dio cuenta de que la manera de poder entender el Evangelio de Juan no era desde el texto como tal, o sea, empezar una estructura, así, sino que es como lo que hemos desarrollado en los otros evangelios, estudiando la comunidad. Y es por eso que en 1979 él desarrolla este libro, que está en Amazon, casualmente está como a $29. La comunidad del discípulo amado. Este documento, él se logra meter a la comunidad del discípulo amado, es lo que queremos hacer hoy nosotros. Logra entrar a la comunidad y logra darse cuenta de qué está formada la comunidad. Y desde entendiendo la comunidad, él desarrolla unas hipótesis y empieza a darse cuenta que la comunidad no es que está formada con gnósticos. O sea, la comunidad nada, absolutamente nada tiene que ver con gnósticos, sino que los gnósticos bien aparecen hasta el siglo II, o sea, después del Evangelio de Juan. O sea, el punto de partida para los gnósticos son el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan es anterior a los gnósticos. Gracias a los textos de Nag Hammadi, de la Biblioteca Encontrada, en los cuales se ven no voy a decir teología, sino un pensamiento juánico mucho más desarrollado. Y es por eso que no entran tampoco en nuestro canon, en el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque encontramos textos como la infancia de Jesús, en la cual Jesús, como era aparentemente humano, él andaba siempre su túnica, y la túnica siempre estaba limpia, no ocupaba lavarla, y conforme él crecía, la túnica crecía. Cuenta otro evangelio gnóstico que Jesús hacía palomitas de barro, y había un niño, había un niño que se las destruía, y ahí viene quién era ese niño, Judas. Entonces desde chiquito Jesús se viene peleando con Judas. Entonces vemos esa no evolución, sino ese desarrollo, bueno, sí, en cierta manera un desarrollo del pensamiento juánico. Entonces a lo que concluye este señor es que el Evangelio de Juan da paso a los gnósticos. O sea, ya habían unos pre-gnósticos que son los que luchan contra las comunidades paulinas, pero no al pensamiento, no a la evolución que se dio después de estar el Evangelio de Juan, después de desarrollarse con el Evangelio de Juan. Entonces, si entendemos que no es un gnóstico, entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué desarrolla un evangelio tan raro? Y es aquí donde viene una de las propuestas de Raymond Brown, y es conocer a la comunidad. Y por eso Raymond Brown propone una hipótesis que se llama la hipótesis de la comunidad extraña. ¿Por qué? Porque la comunidad de Juan es una comunidad extraña y sumamente particular. Esta comunidad Raymond Brown empieza a entenderla y a comprenderla, y se da cuenta que está formada por diferentes grupos, a los cuales, imagínense esto, nosotros hoy, alguien que piensa diferente a nosotros, ya lo estamos sacando y ya le callamos la boca, bueno, no nosotros, bueno, también nosotros,
un montón de gente empieza a callar bocas, empiezan a callar las bocas si pensamos diferentes y a las mujeres. Imagínense lo que hace el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan o el discípulo o el que escribe se da cuenta, la comunidad como tal está formada por diferentes. Está formada primero por los discípulos de Juan el Bautista. En la siguiente clase, cuando veamos métodos literarios, vamos a ver cómo el prólogo, por muy bonito que sea, es un insulto, no un insulto, sino un desprecio a Juan el Bautista. Una cristología elevada, pero despreciando a Juan el Bautista. Es por eso que vemos también cómo Jesús aparece convirtiendo a los samaritanos en el capítulo 4 con la mujer samaritana, cuando Jesús, históricamente hablando, nunca, jamás se topó con samaritanos. ¿Por qué? Porque había una riña. Es más, nos cuenta el Evangelio de Lucas, que las veces que Jesús pasó por Samaria, primero fue echado, los discípulos samaritanos, si se recuerdan del módulo del Evangelio de Lucas, no lo aceptaban, no aceptaban sus mandamientos, no aceptaban sus lineamientos. Entonces, y en el Evangelio de Juan, ahí sí, rapidito, y una mujer. Y para empezar, una mujer promiscua con 5 maridos diferentes. O sea, vemos cómo había en su comunidad discípulos de Juan el Bautista. Aquí hay algo bien interesante. Y es que los primeros discípulos de Jesús eran pescadores. Eran los pescadores que estaban a la orilla del mar y Jesús pasaba, por ejemplo, en Mateo, los pasa, los recoge y se los lleva y les dice, les voy a ser pescadores de hombres. En Marcos igual, en Lucas, después de los sermones y de ciertos milagros, los jala, pero en el Evangelio de Juan, los discípulos nos dicen que eran discípulos de Juan el Bautista. En el capítulo 1, entre los versos 35, empieza a mencionar que los discípulos de Juan el Bautista son los que después se convierten en discípulos de Jesús. Esto no, dice Raymond Brown, lo que muestra es que había mucho ex discípulo de Juan el Bautista. Es por eso que cuando se encuentra con Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, él le dice, mira que Jesús está bautizando y está haciendo cosas más grandes que tú. Entonces le dice, conviene que yo decrezca para que él aumente. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a su comunidad es, hey, mi comunidad de Juan el Bautista se está acabando, es necesario que se pasen al cristianismo, que se pasen con Jesús, porque Él es el Mesías. Entonces, nos muestra que hay discípulos de Juan el Bautista. Otra que nos muestra también es que hay judíos de cultura griega o los conocidos como helenistas. ¿Por qué? Porque estos tomaban, al ser de diásporas, la diáspora era, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, Alejandría, un lugar que estaba lleno de judíos, pero era en Grecia o en cultura griega. Entonces, ellos hablaban griego y siempre tenían ciertas tradiciones, pero no tan ortodoxas como las que estaban por ejemplo, en Judea. Entonces, ahí mucho simbolismo se muestra, por ejemplo, cuando Jesús habla de que él será levantado como la serpiente de bronce en el desierto, allá con Moisés, para mostrar ese simbolismo. Y hay por ejemplo, tiempos, cuando ya lo vamos a ver en las siguientes clases, cuando habla de atardecer, anochecer, o sea, son tiempos desde una perspectiva psicológica. En el capítulo 21, cuando dicen que la pesca milagrosa dice al amanecer, lo que está mostrando no solo es un lugar, lo que está mostrando es que el amanecer es que ya aparece Dios. O por ejemplo, cuando Nicodemo en el capítulo 3 va a ver a Jesús, dice de noche. O sea, mostrando no solo el ambiente, sino psicológicamente Nicodemo está de noche, o sea, está fuera del ambiente de Dios. Está a lo que se opone a Dios. Entonces, vemos un montón de simbolismo de ese tipo. Luego tenemos en el caso de los samaritanos. Perdón, lo primero no era Juan el Bautista, lo que les dije de la mujer samaritana era en esta parte. Y cuando muestra a los discípulos, cuando muestra que la primera conversión que hace es la primera conversión de los samaritanos la realiza el mismo Jesús. Y yo les decía, Jesús nunca históricamente les pudo haber predicado a los samaritanos. Las pocas veces que pasó fue, bueno, hasta los discípulos Juan y Santiago le dicen, ¿quieres que tiremos fuego sobre esta gente? O sea, de lo mal que lo habían tratado. Y aquí es interesante porque muestra que una mujer adúltera es la primera en conocer la verdadera identidad de Jesús, porque en todo el Evangelio la única persona que Jesús le revela su identidad es a la mujer samaritana. Y Hechos de los Apóstoles nos dice que, oigan bien, que la conversión a los samaritanos sucede con Felipe.
O sea, probablemente no fue Felipe, pero fue un discípulo. ¿Y cuándo sucede? Cuando matan a Esteban. Una vez que matan a Esteban, dicen que ellos salen corriendo y Felipe bajó a Samaria. Y dice que empezó a hacer milagros y es ahí donde comienza la conversión probablemente de los samaritanos, no con Jesús. Pero reitero, habían muchos samaritanos en la comunidad de Juan, del discípulo amado. Y habían gentiles. Es por eso que cuando Jesús explica palabras como rabí, Mesías, él las explica, el discípulo las explica. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce ese término hebreo, ni arameo, explicando Mesías, que es el Cristo, y Cefas, que significa piedra. Entonces, como podemos ver, es una comunidad bastante compleja. Es una comunidad con muchas ideas diferentes que convergen en una sola realidad. Yo les decía hace un momento, nosotros, gracias a Dios, hemos podido avanzar la Iglesia Católica, pero antes no se aceptaba el que pensaba diferente. Antes el que no iba conforme a mi ley era visto de menos. Hoy se nos da la apertura para poder tratar a los diferentes, pero sabiendo que todos somos hijos de Dios. Pues entonces esta gente, imagínense, lo mismo hizo Mateo, lo mismo hizo Marcos, lo mismo hizo Lucas. Pero como hemos leído tan mal el Evangelio, no nos hemos dado cuenta de que en la diversidad está la unión de la iglesia. Es en esta diversidad de pensamientos, de personas, donde está la verdadera unión de la iglesia. Entonces, como podemos ver, una mezcla ecléctica de integrantes, una comunidad sumamente extraña. Y esto de ser una comunidad sumamente extraña, y aquí es bien interesante, los mantuvo alejados de las otras comunidades. Recordemos que habían como la comunidad lucana, la comunidad de Mateo, la comunidad marcana, la comunidad pedrina, la comunidad paulina, pero estos pensamientos, esta manera de ser de esta comunidad, la mantuvo alejada de esas comunidades. Y como vamos a ver hoy más tarde, es en un momento dado en el que la comunidad se está destartalando, que esta gente va y busca de la iglesia madre, llámese iglesia madre la iglesia comandada por Pedro y por Pablo. Y es ahí donde empiezan a meter un montón de cosas que las vamos a ver en su momento. Estas, al no tener contacto con las demás comunidades, no se dieron cuenta de los evangelios. Es por eso que les decía yo en la clase pasada que el 85% del evangelio del Juan no aparece en los otros evangelios. Nunca lo conocieron. Habían ciertas cositas, como vamos a ver más al rato. Nunca entendieron cómo eran los evangelios sinópticos. Por eso casi ninguna frase de Jesús en Juan se parece a la de los sinópticos. Y esto es bien interesante porque el Jesús del Evangelio de Juan tiene la cristología más elevada de los evangelios. Y recordemos que la cristología es el estudio del Cristo. O sea, después de la muerte de Jesús, con la resurrección, se desarrolla lo que es el Cristo o el Mesías. Entonces, la cristología, o sea, lo que pasa después, a mayor reflexión, mayor tiempo, entonces la teología del Evangelio de Juan es una de las más altas, junto con la del Apocalipsis, la de la Carta a los Hebreos, son cristologías. A veces encontramos libros como que dice la cristología, el libro o cristología, cuando la verdad es que, pues, casi todos los evangelistas y las cartas de Pablo, las cartas católicas tienen cristologías totalmente diferentes. Entonces no podemos pensar que hay una sola cristología, son muchas cristologías las que hay. Y eso pues ya hemos visto cuando hablamos de la teología y vimos la cristología de Marcos, vimos la cristología de Lucas, vimos la cristología de Mateo, vamos a ver la cristología de Juan, y eso nos va a incluir un poco la cristología del Apocalipsis, vamos a ver un poco de las cartas Juan, de la primera carta de Juan, hoy lo vamos a ver un poco de eso. Entonces, es una cristología mucho más elevada. Entonces, agarrando el texto del Evangelio de Juan, uno lo puede malinterpretar. Al día de hoy hay mucha gente que lo malinterpreta. Y entonces, ¿por qué? Porque lo saca de su contexto, lo saca de su realidad, y lo que le pasó a los gnósticos, hoy nos puede pasar a nosotros también. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cómo facilito se puede malinterpretar, por ejemplo, la oración sacerdotal de la última cena. Esto, miren lo que dice. Esta es la vida eterna. Este es capítulo 17.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al que has enviado, al que tú has enviado a Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora, ya saben que todo lo que tú me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Hoy nosotros leemos y tranquilo, no pasa nada. Pero si hacemos un texto y decimos, si fuéramos gnósticos, por ejemplo, te conozcan. Ah, o sea que la vida eterna consiste en conocer, en saber, pensamiento, revelación, llevado a cabo. O sea que te he glorificado en la tierra. O sea que Jesús está vivo y la obra ya se acabó. La pasión no importa, eso no nos incluye en el plan de salvación de Jesús, porque dice Jesús, ya he llegado tu obra a plenitud. O sea, ya no, si quieres sacarme de aquí, pues no ocupo. Entonces, si entendemos así, vemos que la pasión, pues no importa. Glorifícame, o sea, devuélveme allá, a tu lado, a una preexistencia que yo siempre he tenido. He manifestado, o sea, Jesús es el revelador de Dios y recordemos que para los gnósticos había una persona que revelaba el conocimiento superior. Entonces Jesús es el revelador. Ya, ahora ya saben, o sea, que para salvarse nada más hay que saber. No hay que hacer buenas obras, no hay que ser bueno con el prójimo, solo saber. Entonces vemos ese montón de ideas gnósticas. Entonces vemos un texto y facilito, o sea, no se culpan a los gnósticos, pues, o sea, facilito, si agarramos un texto y lo sacamos del contexto, facilito se malinterpreta y el día de hoy todavía se sigue malinterpretando. La comunidad juánica, al tener sobre el Evangelio de Juan, se fue desviando y se fue distanciando de las demás comunidades. Muchos miembros terminaron cayendo en el gnosticismo y formando comunidades propias. El Evangelio de Juan empezó a ser usado y difundido por grupos gnósticos. Entonces, es aquí cuando ya entonces se le sale de las manos a la comunidad del discípulo amado, es aquí cuando vienen y van a tocar las puertas de la iglesia madre o la iglesia oficial. Y le dicen, mira, se nos ha salido de la mano esto, ayúdanos. Y es ahí donde la iglesia madre llega, entra a la comunidad del discípulo amado y empieza a meter textos, a meter frases, a meter versículos o capítulos enteros, como es el caso del capítulo 21, en la redacción del Evangelio de Juan. ¿Para qué? Para corregir. Y es más, se crea la primera carta del Evangelio de Juan, como vamos a ver en este momento, para corregir todas las divisiones del Evangelio de Juan. La carta de Juan, que para mí es la más hermosa, a mi gusto, a mi manera personal, es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento, pues eso no es una carta, es como un apéndice para corregir todo el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Por las malas, por cómo se había desviado la gente. Y es parte de este proceso que este brother, Raymond Brown, detecta, descubre, que para mí es fabuloso lo que hizo, mostrando cómo la iglesia madre empieza a meter ciertos textos. Miren, más tarde la iglesia oficial se vio en la necesidad de escribir la primera carta de Juan para corregir lecturas incorrectas que hacían los gnósticos. En la primera carta de Juan se advierte sobre la presencia de un grupo extraño que estaban separando. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 18-19. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iban a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Cuando sacamos este texto de contexto, pues entonces los anticristos son un montón de gente, pero lo que está hablando la iglesia, la iglesia madre es de los gnósticos de ese momento. Han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así
para poner en manifiesto que no todos son de los nuestros. Aquí está tirándole a los gnósticos, a esos que salieron de los nuestros. Miren lo que dice la primera carta de Juan capítulo 4. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Ojo, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. Y esto lo agarramos, lo agarramos fuera del contexto y le hacemos decir cualquier barbaridad. Cuando lo que está mostrándonos es la lucha que tiene la comunidad, la primera comunidad cristiana contra los gnósticos. Por eso los llama anticristos, por eso dice que salen de nosotros. O sea, hay que entender bien cómo funciona esto. Y esto es una genialidad de lo que hizo Raymond Brown. También en la primera carta de Juan, aparte de tirarle a los gnósticos, lo que hace es corregir errores. Por ejemplo, que Jesús, recordemos que una de las ideas gnósticas era que Jesús no vino de la carne. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Perdón. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, ojo, venido en carne es de Dios. Lo que le está dando fuerza es a la idea, está atacando la idea gnóstica de que la carne es mala. Entonces dice que todo lo que confiesa a Jesús, venido de la carne, es de Dios. Ellos también se decían que ellos no tenían pecado. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Si decís, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces, corrigiendo siempre estas desviaciones gnósticas. Que estás libre de leyes y de moral, que decían los gnósticos que ellos no tenían que seguir leyes ni nada de esto. Entonces miren lo que dice la carta de Juan. En esto sabemos que los conocemos. Ojo, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Para corregir esa idea gnóstica de que no importaba la ley, por la ley, pues hay que desecharla. Ellos decían que con las revelaciones ya estaban en la luz. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Quien dice que está en la luz, porque recordemos que para ellos las obras de caridad, como vimos en la clase pasada, no eran nada importante. O sea, el amor al prójimo era lo que menos importaba. Porque para ellos todo estaba aquí en conocer. Se parece mucho a la idea protestante que muchos neopentecostales, no hablo de todos, hablo de los neopentecostales, profesan de que solo con fe, creer, estamos salvados y que no sé qué, y que las buenas obras, pues no. Pero la primera y cuarta carta de Juan lo que hace es corregir eso. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Para mostrar que la caridad que le entrega al prójimo, que el amor al prójimo es la línea fundamental de Jesús. Y les adelanto esa parte que dice, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado, capítulo 15. Ese texto, ese versículo como lo vamos a ver en clases posteriores, es un agregado que hace la Iglesia Madre para mostrar en el Evangelio de Juan que el amor al prójimo es lo más importante por las divisiones que había gnósticas. Que la pasión de Jesús fue gloriosa y no salvadora. O sea, Jesús no sufrió para nada. La pasión fue simple apariencia. Miren lo que dice la primera carta de Juan. En esto hemos conocido lo que es el amor, que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Esto es el pensamiento paulino, la teología paulina que invadió toda la iglesia del primer siglo. Entonces la inyectan en esta parte para que no se entienda, para que se cree, para que se vea que definitivamente la muerte de Jesús sí fue importante. La crucifixión de Jesús sí fue importante. Entonces vemos cómo separatistas habían interpretado mal el Evangelio de Juan y se habían apartado por estos motivos. Por eso la carta de Juan repite permanentemente si decimos o el que dice para poder mostrar ese error que tenía esta gente. Miren lo que dice. Si decimos que estamos en comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, para decir que los gnósticos salieron de ellos mismos, o sea, son parte de nuestro cuerpo. Miren qué hermoso. Esta carta nos dice, si ellos dicen,
Si a fulano ellos dicen salieron de nosotros y nosotros tenemos que corregir. Entonces viene y se pone y empieza a decir, si decimos que no hemos pecado, el que dice yo lo conozco, el que dice que permanece en él, el que dice que esté en la luz, es para quitar todas estas ideas gnósticas. Si alguno dice amo a Dios y no amo a su hermano, y no amo si amo a Dios que no lo veo, pero no amo a mi hermano que está aquí visible, entonces no ama a Dios, la verdad. Entonces mostrando todos esos errores que se corrigen del Evangelio de Juan. La primera carta de Juan no sería una carta, como les dije, sino que es más como un apéndice, es más como es como un documento correctivo que surge de la primera iglesia principal. Esto nos muestra cómo el Evangelio de Juan, en el primer siglo, leyéndolo aisladamente, o sea, leyéndolo como él solo, se puede prestar a tergiversar, a sacar de contexto, como lo hace mucha gente que no tiene que no tiene la facilidad de poder tener estos cursos o de poder tomar un estudio científico y darse cuenta del por qué surgen estas cosas y de cómo, entendido mal, el Evangelio de Juan nos lleva a parecernos mucho a los gnósticos del primer siglo. Esta es la parte gnóstica, esta es la parte que es bien importante para poder entender lo de la primera carta de Juan y cómo los gnósticos hicieron mucho daño y cómo los gnósticos fueron afectando a la primera comunidad. Entonces, cuando Raymond Brown ya nos muestra todo esto, ya el panorama se nos aclara. Una vez que tenemos claro que la comunidad del discípulo amado es una comunidad plural, con muchas ideas, con muchos pensamientos, una comunidad pluriforme. Nosotros realmente desconocemos, miren, vamos a ver si en algún momento podemos hacer un cursito de eso, que se llama el periodo intertestamentario. Y ese periodo intertestamentario más o menos nos abarca desde la destrucción del templo de Jerusalén por el pueblo babilónico, que es en el 586, siglo 6 antes de Cristo, hasta el siglo probablemente 2 después de Cristo. Ahí, que se le conoce como el periodo intertestamentario, surgen un montón de escritos, surgen un montón de corrientes. Y para el siglo I, el judaísmo era un judaísmo pluriforme. O sea, nosotros pensamos que solo estaban los judíos, los fariseos y los saduceos, pero la verdad es que habían no menos de 7 corrientes, no 7 corrientes, habían no menos de 3 ideas mesiánicas de aquel tiempo. Ahí es donde aparecen todos los apócrifos del Antiguo Testamento que tienen muchísimo que ver con el Nuevo Testamento. Las ideas del reino de Dios, las ideas del juicio de Dios, los ángeles y demonios, todas estas cosas, miren, eso hay un librito muy bueno que yo lo acabo de pedir, pues yo he tomado cursos de estos. Entonces, es bien interesante poder ver cómo el Nuevo Testamento surge en una tierra de cultivo, en una tierra que ya estaba permeada de toda esta cultura y es la que nos ha llevado a nosotros. Entonces, entender esas líneas que son sumamente importantes, muchos estudiosos lo llaman el periodo de Jesús también. Yo creo que no es tan correcto, pero abarca muchas ideas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Raymond Brown, que es un especialista, entiende todo esto, él puede explicar la comunidad de una mejor manera. Vamos a entrar en esta última parte en lo que es la unidad y composición. Les adelanto, no la vamos a ver tan a lleno como la vamos a ver la otra clase, porque por lo menos quería dejar un abrebocas para motivarlos para la siguiente clase, porque esta parte es bien interesante. Vamos a ver la unidad y composición del Evangelio de Juan. Cuando agarramos el Evangelio de Juan nosotros y lo agarramos de corrido, pensamos que es un solo autor, el que ha hecho una obra compacta y unitaria, pero en realidad no es así. Hoy, debido a las dificultades que tiene el Evangelio de Juan, hay muchos autores, por ejemplo, José María Carrillo, colombiano, yo tengo el libro muy bueno de él, lo divide en dos partes, el libro de los símbolos y el libro de las glorias. El libro de los símbolos se comprende después del prólogo del Evangelio de Juan hasta el capítulo 13. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 dice Jesús, ha llegado mi hora. Y uno dice, ya se va Jesús, ¿qué está pasando? Y de repente aparece el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17, con esos discursos del Espíritu Santo, del Paráclito, de la oración sacerdotal,
de tantas cosas, de la última cena. Entonces, y después aparece el libro de las glorias, que ya es la parte en la que Jesús, unas teologías diferentes, por ejemplo, en la parte la teología, vamos a ver, el libro de los símbolos, de los signos, es Jesús bajando. Es una teología descendente, que es, viene del Padre hacia la humanidad. Por eso yo soy el camino al Padre, yo soy la luz del mundo, porque conmigo llegan al Padre, yo soy el buen pastor, yo soy el redil, yo soy la puerta del redil. O sea, lo yo soy que vamos a ver más adelante. Y del capítulo 13 en adelante es una teología ascendente. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, yo voy al Padre, el que me mira a mí mira al Padre. Entonces, son dos teologías que convergen ahí. Entonces, ¿por qué se descubrió esto? Porque en el capítulo 21, al final, capítulo 21, verso 24, dice lo siguiente. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que han escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Cuando dicen nosotros, miren, los biblistas son otro rollo. Cualquier palabrita los hace dudar. Y ese nosotros los hizo meterse a un lío completamente increíble. Esto muestra que el Evangelio de Juan es una obra desordenada. ¿Por qué? Porque hay textos que están fuera del lugar. Y vamos a ver un par de ejemplos ahorita de contradicciones de ideas, de textos que están fuera del lugar, de cortes y una falta de unidad. Todo esto hace ver varias soluciones. Y aquí siempre aparecen tres soluciones que son las que vamos a plantear. Primero, nos muestra, miren el prólogo, capítulo 1. Este es una poesía, y es una poesía sumamente elaborada. Nos muestra como que es una idea, y aquí es bien interesante. ¿Por qué los biblistas creen que fue escrita por alguien más y no fue el mismo autor? Porque aparecen palabras, miren, cuando un biblista agarra un texto, un evangelio, lo primero que hace es en el lenguaje nativo de ellos, que es el griego, koiné, lo que hacen es ver si las palabras se repiten. Entonces, en el prólogo hay palabras como, por ejemplo, el logos, o sea, la palabra estaba con Dios y era Dios y la palabra, y entonces, esa palabra logos solo aparece en el prólogo. La palabra gracia solo aparece en el prólogo. Plenitud solo aparece en el prólogo. Entonces, estas palabras nunca más se repiten. Entonces, esto hace pensar que el prólogo fue escrito por un autor diferente. Luego tenemos del capítulo 2 al capítulo 20, que como se conoce como el cuerpo del libro, ya agarrando como una sola obra. Y luego el capítulo 21, que es el que les dije, que es la pesca milagrosa. Este es el que la comunidad, de la comunidad madre, lo inserta dentro del evangelio, como vamos a ver en un momento. Entonces, pero cuando nosotros nos vamos al evangelio de Juan, aquí tengo los versos, ya me acordé. Miren el capítulo 14:31. Miren lo que dice Jesús. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe del mundo. Levántense, les dice, y vámonos de acá. Ajá, y de repente aparece la vid verdadera en el capítulo 15, de repente aparece el Espíritu Santo en el capítulo 16, el Paráclito en el capítulo 17, y empiezan a aparecer un montón de cosas, y Jesús era que ya no iba a hablar nunca más. Entonces, todo esto ha llevado a darse cuenta de que han habido cortes en los bloques redaccionales. Cuando les dice en el verso 31, vámonos de aquí, aparece el capítulo 15, como les dije, la alegoría de la vid verdadera, la vamos a ver. Esto no es una parábola, sino que una alegoría. Una parábola es un relato que gira alrededor de una idea. Una alegoría es un relato en el cual cada uno de sus elementos tiene un significado. Repito, la alegoría es un relato en el cual cada uno de sus elementos tiene un significado. Aquí nos muestra que el Padre es un jardinero, tiene un viñero, que Jesús es la vid, que nosotros somos los sarmientos, que si nos mantenemos, o sea, es una explicación de cada uno de esos elementos. En el caso de la parábola, pues no es así, gira bajo una idea. Luego aparece el verso 16, capítulo 16, que es el discurso sobre el Espíritu Santo. También lo vamos a ver porque vamos a ver neumatología en las clases que tenemos previstas. En neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Capítulo 17, que es la oración sacerdotal. Capítulo 18. Miren lo que dice 18.1.
Dicho esto, pasó Jesús al otro lado del cedrón. O sea, a este señor, unos dirán se le olvidó, otros dirán que es otro discípulo, que lo que hizo fue meter, así. Pero lo que vemos es que de 14:31 debería de seguir 18:1. Levántense, vámonos de aquí. Dicho esto, Jesús pasó con sus discípulos al torrente de Cedrón. No deberían de estar estos agregados. Estos agregados muestran otra redacción y es lo que vamos a tratar de investigar. Miren lo que dice el Juan capítulo 9, cuando Jesús está sanando al ciego de nacimiento. Jesús cura al ciego de nacimiento, entonces está en una polémica por ese milagro con los fariseos. Miren lo que dice en 9:41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos vuestros pecados, permanece. Y miren lo que dice capítulo 10 del 1 al 18, nos muestra de repente el discurso largo del buen pastor. Y uno dice, está bien. Pero cuando se viene el capítulo 10, verso 19-21, miren lo que sigue. Se produjo otra vez la discusión entre los judíos por estas palabras. Muchos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. Pues acaso puede un endemoniado abrir los ojos de un ciego. Si se fijan, después de la curación del ciego, del verso 41, 9:41, debería de seguir el 19:21. Pero ¿qué pasa? Se le olvidó y metió el, 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 el discurso del buen pastor. Entonces vemos esas discrepancias que obviamente nosotros como ya tenemos los libros y los estudios, es fácil verlas, pero estos son estudios filológicos. Hay gente que, los filólogos son la gente que agarra los textos, las copias, porque recordemos que lo que tenemos son copias de copias de copias de copias, y agarra las, por ejemplo, las 300 o 400 manuscritos del Evangelio de Juan, y empieza a ir viendo y con un recurso que es crítica textual, a ver cuál es el más antiguo, cuál es el más difícil, los criterios que vimos de historicidad, todo eso se los van aplicando. Entonces, en ese estudio se dan cuenta de que el Evangelio posee un montón de bloques de redacción, y esto es gracias a los filólogos, a los filólogos en nuestro país, porque creo que no hay ni un filólogo, pero esta gente de las mejores universidades de la Complutense de Madrid, que pues que tienen lo que es la carrera de filología y el doctorado incluso. Capítulo 13:33, que es cuando les digo, cuando se acaba el libro, de los símbolos. Miren lo que dice, hijitos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, ellos no pueden venir, os digo también a vosotros. O sea, ya está pronto la hora. Y de repente, os doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren el 36. Simón Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Cuando Jesús les dice, ¿dónde tú vas? Perdón, Señor, ¿a dónde vas? Le dice Simón Pedro. Cuando Jesús le dice, ustedes no pueden venir conmigo, yo me voy, de repente aparece este agregado que es de la iglesia madre, que les dije hace un momento, ese es del 34-35, lo agrega a la iglesia madre, y después viene Pedro y dice, Señor, ¿a dónde vas a ir? Entonces, vemos que esta parte es un añadido posterior. Continuando con esta parte de los bloques reaccionales para ir finalizando, aquí en 20:30-31 aparece como que el evangelio se acabó. Miren lo que dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Como quien dice, se acabó el evangelio de repente. Capítulo 21 con la pesca milagrosa. Capítulo 21, insisto, y lo voy a repetir, es un texto agregado por la Iglesia Madre. ¿Por qué? Aparece la pesca milagrosa, aparece las redes con 153 peces que también vamos a ver. 153 peces tiene dos significados. 5 más 3 más 1 significa 9, o sea, la humanidad. Recordemos que lo que vimos en Mateo, el número para los judíos, tiene 3 definiciones, que puede ser gemátrico, simbólico o un número ordinario. En este caso, la suma de los 3 números da 9. Otros dicen que para el tiempo en que se redacta el Evangelio se conocían solo 153 etnias, para mostrar que el Evangelio o las redes del Evangelio es para toda la comunidad. Otros dicen que tiene
un mensaje de gematría. Ese del gemátrico yo no lo, de soy sincero, no lo he leído, no lo conozco, entonces no les puedo hablar de él. También está ahí la rehabilitación de Pedro. Recordemos que, como vamos a ver ya de las últimas clases, la misión universal, que es la misión de Pedro, es la misión que, perdón, que se le entrega a la iglesia. Ahí Pedro, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y nosotros en español leemos, me amas, me amas, me amas, pero en griego dice, habla del amor de Pedro, ¿me quieres? Perdón, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero, le dice. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Y le dice después, Jesús se baja al nivel de Pedro y le dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes lo que tiene mi corazón. Para mostrar esa triple negación de Pedro, que cuentan los sinópticos, y aquí es como la rehabilitación de Pedro para volver a ser el líder de la iglesia. Luego está también el anuncio del martirio de Pedro. Y luego está el destino del discípulo amado. Como ya vamos a ver a continuación quién es el discípulo amado. Acá en Juan 21 vuelve a decir, hay dos conclusiones en el Evangelio. Hay otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Es hermosísimo entender que ni los 4 evangelios contuvieron todo lo que hizo Jesús. Mi Jesús definitivamente me tiene impactado, tiene tocado de una manera que no pensé yo en mi vida poder encontrar lo que Jesús hizo en la humanidad. Entonces, esto ha llevado a los investigadores a que se planteen varias propuestas. Y con esto vamos a ir terminando. No vamos a desarrollarlo a fondo, lo vamos a dejar para otra clase, pero vamos a ir terminando cuál es el planteo. Ha habido 3 hipótesis. Primero, la teoría de los diversos autores. Y uno dice, sí, porque de repente, como vimos el prólogo, hay una forma, luego del 1 al 13 hay otra forma, luego en el 1333 hay otro, luego en el 16, 17, 18, 19 hay otro, en el 21 hay otro, y uno dice, ok, fueron diferentes autores que hicieron un solo. Pero eso es sumamente imposible. ¿Por qué? Porque recordemos que los textos, como también esta parte de la teoría de los desplazamientos accidentales, se escribía en papiro. O sea, al principio eran papiro, eh, que era del cuero animal. Entonces eran rollos. Ahí no teníamos hojas, sino que lo que eran rollos, entonces se escribía de manera corrida. Entonces desplazamientos no pudieron haber diferentes autores tampoco. Lo que sí pudo haber, y es la teoría que más se acepta ahorita en estos momentos, es la teoría de las ediciones posteriores. Como les digo, hay muchos, yo este curso también lo saqué con Manuel Tenjo, y Manuel es de la idea de que el discípulo Juan comenzó a redactar el Evangelio. Yo no me caso con esa idea, porque para mí, desde lo que he leído, Juan y Santiago mueren antes del año 70. Y lo puedo demostrar más o menos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 32, cuando le dicen a Jesús, verso 35, se le acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Le respondió, ¿qué quieres que conceda? Ellos les dijeron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ojo, o ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado. Ellos respondieron, sí podemos. Y Jesús añadió, desde luego que beberéis la copa que yo bebo y también serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda será para quien el Padre disponga. Lo que está mostrando es que, según las hipótesis, los estudios que he leído de esto, es que esta gente, o sea, Juan y Santiago murieron igual que Jesús. Y lo que está mostrando Marcos es que para el año 70 ya habían muerto. Probablemente murieron en esa ola de muertes que produjo el Imperio Romano cuando murió Pedro, cuando murió Pablo. Probablemente ahí murieron los discípulos y fue lo que llevó a Marcos a escribir el Evangelio como vimos en las clases de Marcos. Entonces, yo no me caso con esa idea de que una parte la construyó el evangelista, el discípulo de Jesús Juan, y otra parte cierta comunidad del discípulo amado.
La teoría de las ediciones posteriores, que es la más aceptada, muestra, y lo vamos a hacer así, como les dije, de manera superficial, pero esto voy a explicar bastante ahorita, así que les pido estén atentos. Habla de varias reacciones. Primero, que para el año 30 había un discípulo, y el discípulo que caminaba con Jesús, de los cuales los sinópticos no hablan de él. Era un discípulo que vivía en Jerusalén, que probablemente estuvo propició, que probablemente propició y pudo ver la muerte y crucifixión, perdón, la crucifixión y muerte de Jesús, conocía ciertas tradiciones, es por eso que él habla de los siete ritos que se le hacían a una persona que moría, cuando le iban a enterrar. Entonces, ese discípulo probablemente estuvo con Jesús y fue el primero que construyó una comunidad en torno a los conocimientos adquiridos de las vivencias con Jesús. Para el año 60, ese discípulo ya ha creado su comunidad y la ha creado en Jerusalén. Se conoce como la comunidad del discípulo amado. Para el año 60, esta comunidad vivía de los recuerdos que este discípulo le transmitía a las comunidades, de las vivencias que él había tenido con Jesús. No se había escrito nada, pero él lo que hacía era reflexionar conforme a las vivencias que él pudo haber tenido. Luego, esta comunidad ya se estaba haciendo grande, pero surgía un problema, y es lo que nos muestran todos los evangelios. Para el año 70, con la destrucción del templo y con la destrucción de Jerusalén, esta comunidad tiene que emigrar. Y es donde el discípulo amado, donde ese discípulo lleva a su comunidad a Éfeso. Terminan llegando al norte, caminando, esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Pero terminan llegando a Éfeso para el año 70. Allá en Éfeso, eh, se siguen contando esas tradiciones y es más, se habla mucho de lo que sí muestran los sinópticos, como por ejemplo ese 15% que se aparece como la Jesús caminando sobre las aguas, la multiplicación de los panes, y ciertos milagros que se aparecen o ciertos relatos que se aparecen en los sinópticos. Entonces, probablemente para el año 70 muere el discípulo amado. Y es aquí, y muere en Éfeso. Y es aquí donde para el año 75, un discípulo del discípulo amado decide empezar a redactar el Evangelio. Es aquí donde comienza la primera edición del Evangelio. Es aquí donde se comienzan a escribir todas estas vivencias. Y aquí se ve la primera redacción del Evangelio, que es muy similar a los sinópticos. Es muchas ideas similares con esa misma forma. Aquí se basó en tradiciones, entonces, de esas tradiciones que estaban pasando. Luego, para el año 80, o sea, 5 años después, este discípulo del discípulo amado se da cuenta que ese evangelio, ojo lo que les voy a decir, se da cuenta que ese evangelio que él está escribiendo o ese documento no está acorde a la comunidad. ¿Por qué? Porque esa comunidad tenía mucha gente griega, mucha gente filósofa, estaban las mejores escuelas de filosofía en la comunidad, y él no podía venir a explicar, a explicar con parábolas. Entonces lo que hace este señor es reflexiona y elabora discursos más teológicos, más filosóficos de Jesús. Y es ahí donde aparece una una posible redacción adicional, y es en ese pensar y en ese caminar. Probablemente, como les digo, todo eso son hipótesis que caen muy bien, que concuerdan. Probablemente para el año 90 este señor muere. Y entonces encuentran las reflexiones de este discípulo amado. Al encontrar las reflexiones es como, bueno, los que somos predicadores sabemos que nos toca prepararnos, entonces empezamos a agarrar un tema y escribimos y hacemos reflexiones. Entonces probablemente se dieron un montón de reflexiones sobre Jesús, un montón de elaboraciones muy buenas que el discípulo amado no las quería agregar, porque para él eran reflexiones, pero cuando éste muere y se encuentran estas cosas, la comunidad, alguien de la comunidad lo que hace es los anexa, los agrega capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Todos estos son agregados posteriores.
Cuando ya se crea este cuerpo, que en teoría tiene un 90-95% casi terminado, viene la última etapa de redacción, que es para el año 100, que es aquí cuando un grupo se ha dado cuenta que el evangelio leído de la manera como se está leyendo se les está saliendo de control, donde empiezan a aparecer los gnósticos, donde empiezan a haber divisiones dentro de la comunidad, donde empiezan a haber aquel montón de guerras, guerrillas dentro de ellos, y es donde ellos deciden ir a tocarle las puertas a la iglesia madre. Y es aquí donde viene la iglesia madre y empieza a hacer todo lo que acabamos de ver, estas correcciones, a meter el capítulo 13, versos 33, 34, ese de aménselos como yo los he amado. Mete también el capítulo 8, que es el de la mujer adúltera, que probablemente tiene más y lo vamos a ver en algún momento, tiene más indicios de ser de la escritura lucana, de la comunidad de Lucas, que ser de la comunidad juánica. Agrega el capítulo 21, que es en el cual, como les dije ahorita, se pone a Pedro, el líder de la iglesia, y es cuando la comunidad avanza bajo esa línea. Entonces, es ahí, en este complejo proceso. Si se fijan, el Evangelio de Juan es dificilísimo, pues, pero una vez que podemos entender estas cosas, lo que se nos viene para adelante va a ser un poco más sencillo, pero entendiendo que han sido ediciones posteriores de reflexiones, de ideas, de vivencias que tuvo este discípulo amado, y es aquí en este capítulo 100, perdón, en este proceso redaccional, donde se crea la figura del discípulo amado. Este discípulo que sí existió, hoy hay dos teorías del discípulo amado. Uno que es un discípulo simbólico, el cual muestra un montón de 6 acciones en las cuales se muestra como el discípulo perfecto, y hay otros, como en mi caso, que yo creo que el discípulo amado sí existió, pero el discípulo amado, creó estas 6 acciones para mostrar la plenitud del discípulo. O sea, vamos a ver en una de las clases lo que es el discipulado desde el discípulo amado. ¿Cómo es el discípulo perfecto? ¿Cómo es el que se le cumplen todas las promesas? Entonces, ese muestro simbólico del discípulo amado es para mostrarnos que esa es la imagen del discípulo perfecto. Y deja al discípulo amado bien parado, y es por eso que dentro de la composición redaccional, dentro del lenguaje, dentro de las características literarias, vamos a ver cómo el discípulo amado tiene confrontamientos. Por ejemplo, con Pedro, a Pedro lo deja, pues, ese capítulo 21, como vamos a ver más adelante, todo el evangelio a Pedro lo deja por el suelo. A María Magdalena ni digamos. Ese yo lo expuso en el Ministerio de Sesión de Predicación. Yo expuse la vida de María Magdalena desde el evangelio de Juan. Y lo que hace es trapear con ella, pues. A Tomás, el que tiene que ver para creer. Entonces, y lo deja mucho mal parado. Ahí muestran el conflicto que habían entre esta comunidad con la iglesia madre. Entonces, vemos que va en contra de Pedro, que va en contra de María Magdalena, que va en contra de Tomás, y resalta figuras como por ejemplo la de Andrés, mostrándonos que gracias a Andrés hay un Pedro. Entonces, o sea, gracias a Andrés es que aparece Pedro. Entonces, muestra ese problema que tenían las primeras comunidades. Yo creo que lejos de un montón de cosas que hemos visto y que seguiremos viendo, a mí me deja algo y me refuerza la idea es de cómo los primeros cristianos eran plurales, eran comunidades diversas, con diferentes pensamientos, con diferentes ideas, em, que lo que hacían era en la diversidad unirse, pues. Y esto me lleva a pensar a mí que nuestra comunidad, con estos desarrollos de estas clases, vamos por un buen camino. Nos permite a nosotros poder aceptar las diferentes ideas, el diferente pensar de otros. Pues la iglesia nos exige, el Papa Francisco nos está pidiendo que tengamos respeto a los demás, respeto a las ideas que probablemente no las tuvimos con Benedicto, era más ortodoxo, que era más cerrado. Con el Papa Francisco la iglesia está volviendo a los tiempos de antes. Entonces, yo creo que el respeto al otro, el respeto al pensar,
Lo hemos visto en los 4 evangelios. Vemos comunidades completamente diferentes, con ideas, con pensamientos, con vivencias diferentes, las cuales logran encontrar una unión. Y desde la unión, caminar en sinodalidad, que es lo que el Papa Francisco está pidiendo ahorita. Una iglesia sinodal es la que chelitos, blancos, negros, gorditos, de mente abierta, mente cerrada, caminamos juntos de la mano, buscando lo mejor para nuestra comunidad, lo mejor para nuestra iglesia. Em, Creo yo que los 4 evangelios son bien importantes, nos muestran esa idea de poder, pues no cambiar el evangelio, sino llevar la buena nueva a la realidad, a la realidad del tiempo en el que vivimos. Yo creo que es tarea para todos nosotros. Y le damos las gracias al Señor por esta oportunidad, por este evangelio que seguramente nos sigue dando mucho que pensar y lo que se viene todavía es más pesado. Entonces, gracias al Señor por ustedes, por los que están acá, por los que no pudieron estar, por los que están pasando problemas difíciles, por los que tienen dificultades en su casa, en sus trabajos, para que la palabra de Dios siga reconfortando nuestras vidas, siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón y podamos, como los primeros discípulos, encarnar el Evangelio, ese Evangelio que se da por el otro, ese Evangelio que nos ayuda a vivir con el otro, que no despreciemos las obras de caridad, que podamos vivir agarrados de la mano del Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios que sigue impulsando la iglesia, de ese Espíritu de Dios que permite la unidad en la iglesia, ese Espíritu de Dios que sigue revoloteando como en el primer siglo, que sigue mostrando el camino para vivir de una manera correcta. Te la damos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas, gracias por este Evangelio de Juan, gracias por estos diferentes redactores, gracias por estas diferentes ediciones, Señor, por que supieron darse cuenta cuando estaban fallando y supieron buscar la ayuda idónea. Gracias, Señor, porque como iglesia madre tampoco te cerraste a ellos, sino que te abriste para poder darle corrección, una corrección fraterna, una corrección que ayudó, ¿ya? que ayudó, que ayudó mucho a las primeras comunidades, ¿ya? Las primeras comunidades a seguir evolucionando y seguir avanzando. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos gracias y te saludamos como el Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos siga bendiciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dejar de compartir y si tienen alguna dudita,